Señor y Padre, bendito sea tu nombre. Oramos en el nombre de Jesús para que la revelación, la sabiduría y la unción de lo alto fluya sobre nosotros, Señor, para la gloria de tu nombre y la bendición de nuestras almas. En el nombre de Jesús. Amén. A estas alturas, una vez más, queremos recordar que no hay ningún historiador tan perfecto como el Espíritu Santo. Porque fue el Espíritu Santo quien literalmente sopló la palabra de Dios sobre estos magníficos escritores de su santa palabra. Ninguna religión en el mundo tiene lo que el cristianismo tiene. No existe, hermanos, un relato tan exacto, tan amplio, tan glorioso y tan poderoso de ningún otro líder religioso en el mundo como el relato de nuestro amado Señor Jesucristo. Ningún movimiento puede presumir de tener el testimonio de su líder o dirigente escrito como lo tiene el cristianismo. Y como hemos dicho anteriormente, esto no solamente tiene respaldo sagrado, sino también respaldo secular. La historia respalda fehacientemente lo que estos 39 libros del Antiguo Testamento y lo que estos 4 evangelios que hemos visto describen. Vamos a hacer una pausa en el análisis de los libros del Nuevo Testamento. Y quisiera compartir con ustedes cómo se realizó el canon de las Sagradas Escrituras. Vaya por favor a sus notitas y en este punto vamos a ver cómo viene un libro a ser parte de la Biblia. ¿Se ha puesto usted a pensar en eso? ¿Cómo vino cada libro a ser parte de la Biblia? ¿Qué libros ameritan estar en la Biblia? ¿Cómo fue decidida tal cosa? ¿Fue decidida de forma arbitraria o antojadiza? ¿O se siguió cierto proceso para calificar a los libros que tenemos en el canon sagrado como inspirados del Espíritu Santo? Ahora, ¿cómo vinieron los libros de la Biblia a ser aceptados como parte del canon de las Sagradas Escrituras? ¿Cómo uno reconocería un libro inspirado, hermanos, si lo viera? ¿Cuáles son las características que distinguen una declaración divina de una puramente humana? ¿Cuáles son las características que distinguen una declaración divina de una puramente humana? Bueno, varios criterios están envueltos en el proceso de un reconocimiento como este. El pueblo de Dios tenía que buscar ciertas marcas distintivas para la autoridad divina. Se tomaron en cuenta 5 criterios básicos para la canonización de las Escrituras. 5 criterios básicos que quiero que los miremos rápidamente. En primer lugar, se tomó en cuenta el criterio autoritativo. Es decir, para que pudiera ser aceptado como inspirado, un libro debía reclamar tener autoridad divina. El mismo libro debía reclamar tener autoridad divina. Es decir, en él
se debía encontrar explícitamente las palabras: así dice Jehová el Señor, o Jehová dijo a Moisés, o a Isaías, o a Pablo, o a cualquiera de los apóstoles o profetas. Se tenía que encontrar en el libro explícitamente las palabras que hemos mencionado. Además, estas declaraciones debían ser respaldadas por hechos que solo se le pueden atribuir a Dios. El libro debía tener datos de hechos que solo se le pueden atribuir a Dios. De manera que para ser aceptado en el canon sagrado, un libro debía reclamar tener autoridad divina en sus dichos y en los hechos que registra. Ilustremos este principio de autoridad en los escritos de los profetas. Por ejemplo, la repetición de la declaración: y Jehová Dios me dijo, o la palabra de Dios vino sobre mí. Estas expresiones son evidencia de su reclamación de autoridad divina. Leamos Éxodo capítulo 7, verso 19. Veamos qué dice. Éxodo capítulo 7, versículo 19. Dice así: y Jehová dijo a Moisés. Esa expresión le da autoridad divina al libro. ¿Quién está hablando? Jehová. Y Jehová dijo a Moisés. Eso es autoridad divina. Y para que un libro pueda ser aceptado como inspirado, debía estar inundado de esa autoridad divina. Miremos otro ejemplo. Isaías capítulo 30, versículo 15. Isaías capítulo 30, versículo 15. Dice: porque así dijo Jehová el Señor. Eso es autoridad divina. Porque así dijo Jehová el Señor. Para un libro poder ser considerado inspirado, los que trabajaron en la canonización se fijaron en que estuviera matizado ese libro, ¿verdad?, reclamando autoridad divina por tener esta clase de aseveraciones. Así dijo el Señor, o así me habló el Señor, o vino la palabra del Señor, o así habló Jehová. O sea, eso se le llama el criterio autoritativo. Perdón. En la canonización, entonces, los libros que carecían de esta reclamación de ser divinos fueron rechazados y considerados no canónicos. ¿Estamos entendiendo un poquito? ¿Verdad? Libros que no tenían esa aseveración de poner a Dios hablando eran considerados ya con un aspecto débil como para ser tomados como inspirados. Bueno, segundo criterio que se observaba para poder aceptar como inspirados los libros: el criterio profético. Los libros inspirados vienen únicamente a través de hombres ungidos por el Espíritu Santo, conocidos como profetas o como apóstoles. Ese fue otro criterio que ellos tuvieron que escudriñar, tuvieron que comprobar para poder aceptar un libro como inspirado. Amén. Que hubieran sido escritos
por profetas o apóstoles reconocidos, basados en 2 de Pedro capítulo 1 verso 20 y 21, donde dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Y note que se está hablando no de las profecías que se dan en la iglesia, sino de la profecía de la Escritura. De la Escritura. Sino que los santos hombres de Dios, dice, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios es dada a su pueblo únicamente a través de sus profetas. Hermanos, cada autor bíblico tuvo un don o función profética, aun cuando no fuera un profeta por ocupación. Esto debemos entenderlo. Aunque no fueran profetas por ocupación, sí ellos hablaron bajo la unción y el fluir del profeta, de la profecía, del don de profecía. Miremos lo que dice Hebreos capítulo 1 verso 1. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Por los profetas. Bendito sea el nombre de Dios. Pablo argumentó en Gálatas 1:1 que sus escritos y sus enseñanzas deberían ser aceptadas debido a que él era un apóstol, diciendo lo siguiente: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Sus escritos debían ser aceptados porque eran apostólicos. Él era un portavoz o profeta nombrado por Dios. Así es de que el segundo criterio que los que canonizaron la Escritura para poder escoger, ¿verdad?, entre todos los libros y poder aceptarlos como inspirados, ellos tuvieron que buscar primero que el libro tuviera criterio autoritativo, segundo que tuviera criterio profético. Bueno, el tercer criterio se le llamó el criterio de la autenticidad de un libro o de libro. Esta es otra marca sobresaliente de inspiración, la autenticidad. Cualquier libro con errores doctrinales no podía ser inspirado por Dios. Amén. Cualquier libro con errores doctrinales no podía ser inspirado por Dios. Entonces, óigame bien lo que le digo. Cada libro fue leído y estudiado cuidadosamente y comparado con el resto de las Escrituras. Si encontraban algún error en este libro, lo sentimos mucho. Este no puede ser inspirado porque Dios no comete errores. Amén. No comete errores. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Dios no puede mentir. Su palabra tiene que ser la verdad, y la verdad consistentemente, no cuestionable, ni puesta en tela de duda, ni así muy jalada, ni muy movediza. No, la verdad firme, consistente. Entonces, para que un libro fuera aceptado como inspirado, debía estar de acuerdo con las doctrinas que enseñaban los otros libros inspirados. En vista de este principio,
Ustedes se recordarán que los hermanos de Berea fueron a sus casas a escudriñar las escrituras para ver si lo que decía Pablo estaba en armonía con la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Hasta ese momento ellos no tenían las escrituras del Nuevo, solo las del Antiguo. Pero los de Berea fueron muy inteligentes porque oyeron la doctrina de Pablo y se fueron a sus casas, tomaron notas ahí, ¿verdad? Y luego se fueron a sus casas para comparar con las escrituras que ya tenían, para ver si eso nuevo que estaba viniendo era inspirado por Dios o era el fruto de la mente humana. Miremos lo que dice Hechos 17, 11 y 12. Y estos, refiriéndose a los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando las escrituras que ellos tenían, obviamente, para ver si estas cosas eran así. Y como se dieron cuenta de que lo que Pablo estaba predicando, enseñando, escribiendo realmente era inspirado por Dios, dice, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción no pocas. Ahora, escúcheme esto. La simple armonía con la previa revelación de por sí misma no haría que una enseñanza fuera inspirada, ¿verdad? Pero la contradicción de una revelación previa indicaría claramente que una enseñanza no era inspirada. La mayoría de los libros apócrifos fueron rechazados debido al principio de la autenticidad. Sus anomalías históricas y sus herejías teológicas hicieron imposible aceptarlos como obras inspiradas de Dios. Obviamente no podían venir de Dios y contener errores al mismo tiempo. Fue entonces el tercer criterio que se mantuvo para seleccionar los libros inspirados y desecharlos no. Ahora, el cuarto criterio se le llamó el criterio dinámico. El cuarto criterio para la canonicidad no era tan evidente como las otras, ¿verdad? Las otras se podían como averiguar así inmediatamente, pero esta no era tan obvio como las otras. Sin embargo, fue tan determinante como los otros criterios. Este criterio es la habilidad o dinámica que tenga el libro para transformar la vida del lector. Amén. Si al leer un libro eso me cambia, entonces eso es inspirado por Dios. Pero si al leer un libro, en lugar de ponerme más santo, me pongo más mundano, no tiene poder dinámico de transformación. Bendito sea el nombre de Dios. Les hago una pregunta así entre nosotros. ¿Cuántos de los que han asistido por un buen tiempo al instituto sienten que han experimentado cambios en su vida? Sí. Yo les digo, no soy el mismo de hace 10 años. Haber sido expuesto a curso tras curso tras curso, enseñanza tras enseñanza tras enseñanza, estudio de cada uno de los libros de la Biblia, eso me ha cambiado. Amén. Eso me ha cambiado. Gloria al Señor. Y eso es evidencia, o sea, ese es el cuarto criterio de un libro inspirado. El criterio
dinámico. ¿Por qué? Hebreos capítulo 4 verso 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y la del hombre no, y eficaz y la del hombre no. Amén. Y más cortante que toda espada de dos filos, y la palabra del hombre no, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mientras que la palabra del hombre no hace eso. No tiene poder transformador, no tiene poder dinámico. Por lo tanto, los libros inspirados pueden transformar la vida del que los lee o del que escucha sus enseñanzas. Eso es lo que dice segunda Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17. Mire lo que dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Obviamente se está refiriendo a la inspirada. Es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios ¿sea qué? Perfecto. Sea, la palabra inspirada de Dios cambia, transforma, perfecciona. Y eso no lo hace un libro que no sea inspirado. Entonces ellos observaron la vida de aquellos que estuvieron influenciados por las enseñanzas de cierto libro, y si vieron cambios y transformación, entonces podían decir: este libro tiene el cuarto criterio aprobado. Amén. El apóstol Pablo reveló que la habilidad para transformar la vida en los escritos inspirados era un criterio de aceptación para toda la escritura. Pedro también habla del poder de la palabra para evangelizar y para edificar. Miremos lo que dice Primera de Pedro capítulo 1 verso 23. Dice, oiga qué tremendo: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Eso se llama criterio dinámico, poder transformador, poder regenerador, que hace que seamos renacidos, nazcamos de nuevo, seamos regenerados. Pasemos al capítulo 2 verso 2, siempre de Primera Pedro. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Obviamente Pedro se está refiriendo aquí a la palabra, y luego añade: para que por ella ¿qué? Crezcáis para salvación. Si un libro nos cambia, si un libro nos da crecimiento espiritual, tiene que ser inspirado. Y fue un criterio que ellos observaron para poder seleccionar los libros de la Biblia. Noten ustedes que no fue así antojadizamente, ¿verdad? Este sí, este no, este sí, este no, este me gusta, este no me gusta. No, fueron pasados por un crisol, por un proceso para poder recibirlos y aceptarlos como inspirados. Ahora, el quinto criterio no deja de ser tan importante como los otros cuatro. Se le llamó el criterio de la aceptación. La marca distintiva final de la autenticidad de un libro fue el reconocimiento por el pueblo de Dios para quien fue inicialmente escrito.
que el pueblo a quien le fue escrito lo haya reconocido como palabra de Dios. Y bueno, este criterio fue un poco más lento. La palabra de Dios expuesta a través de sus profetas y con su verdad tenía que ser reconocida por su pueblo. Generaciones de creyentes subsiguientes investigaron para verificar este hecho. Pues si el libro era recibido y usado como palabra de Dios por aquellos para quienes fue escrito originalmente, entonces su canonicidad era establecida. Por ejemplo, tuvieron que viajar a investigar la iglesia de Roma para ver si ellos aceptaban como palabra de Dios la carta de los romanos. Tuvieron que viajar a Galacia para ver si los gálatas aceptaban como palabra de Dios la carta a los gálatas. Tuvieron que viajar a Éfeso, a Corinto, y así a todos los lugares a donde fue dirigida la palabra, para ver si ellos estaban conscientes de que Dios les había hablado a través de esos escritos. Y los que decían, bueno, sí, a través de estos nosotros sabemos que Pablo nos escribió, o que Juan nos escribió, o que Pedro nos escribió, sí estamos conscientes y lo hemos tenido como palabra de Dios. Entonces ellos decían, este es el quinto criterio. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, por la clase de medios, escuchen esto, saben, me impactó. Me impactó, hermanos, porque miren nosotros tan fácil que conseguimos una Biblia, ¿verdad? Solo tenemos que ir por ahí nomás y ya tenemos la Biblia. No nos ha costado nada obtener la Biblia. Pero para que esta Biblia haya sido arreglada como está, hubo muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo de aquellos hombres a quienes Dios escogió para hacer ese trabajo. Porque escuche lo que digo, por la clase de medios de comunicación y transportación que se usaban en aquellos días, la tarea requirió mucho tiempo y esfuerzo por parte de los líderes de antaño de la iglesia para determinar si era reconocido como inspirado o no. Por esa razón, el reconocimiento final de los 66 libros del canon por parte de toda la iglesia fue una tarea que duró siglos, hermanos. Siglos. Bendito sea Dios. Bueno, déjeme hablarle un poquito, ya que le hablé de los auténticos. ¿Cómo pudieron ellos identificar, ¿verdad?, y canonizar los libros correctos? O sea, pasaron por 5 filtros. 5 filtros. Y si los libros pues pasaban por todas esas pruebas y ese proceso, muy bien, este califica para ser declarado inspirado. Algunos quizás se quedaron en el primero, otros en el segundo, otros tal vez llegaron al tercero, pero no pasaron más allá y fueron descalificados. Ahora, los libros apócrifos o deuterocanónicos, también se les llama así. Hago mención aquí de 15 libros apócrifos que no pasaron la prueba de la canonicidad bajo estos 5 criterios que fueron usados para la canonización de las escrituras. Aquí están los 15 libros apócrifos. El primer libro de Esdras,
el segundo de Esdras, que no son los mismos del que tenemos, son otros escritos, que se le llamó el primer libro de Esdras y segundo libro de Esdras. En la Septuaginta no aparece como primer libro y segundo, sino aparece como segundo libro y tercer libro, porque al primero la Septuaginta lo pone de primero al que tenemos aquí, que ese sí pasó la prueba, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos aquí el primer libro de Esdras y el segundo. También tenemos el libro de Tobías, el libro de Judith, las adiciones al libro de Esther, la sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Baruch, la carta de Jeremías, la oración de Azarías y el canto de los tres jóvenes, Susana, Bel y el dragón, la oración de Manasés, primera Macabeos y segunda Macabeos. Son los 15 libros apócrifos o deuterocanónicos que quedaron fuera, ¿verdad? Porque no pasaron esos 5 criterios. No pasaron esos 5 criterios. Entonces no fueron tomados como inspirados. ¿Estamos entendiendo? Sí, bueno. Ahora, el término apócrifo, ¿qué significa el término apócrifo? Significa supuestos, fingidos, ficticios, simulados, inventados, falsificados. Es lo que significa el término apócrifo. Entonces los libros fueron considerados de esa manera. Y estos libros apócrifos que hemos mencionado, estos 15, fueron escritos, escúcheme bien, entre el año 250 antes de Cristo y los primeros 3 siglos después de Cristo. O sea, más o menos por el año 300 después de Cristo. En ese periodo de tiempo, más o menos 550 años, fueron escritos esos libros apócrifos. Amén. Ahora, la Iglesia Católica los considera inspirados. ¿Sí? La Iglesia Católica los considera inspirados. De hecho, son parte de la Biblia que ellos tienen. ¿Verdad que sí? Pero la historia protestante y la historia judía no les atribuye inspiración real. O sea, ni el cristianismo verdadero protestante ni el judaísmo les atribuye inspiración real a estos libros que hemos mencionado. Ahora, las razones por que los protestantes los rechazamos, ¿verdad?, entre otras, son las siguientes: porque no fueron usados por Jesús ni por la iglesia del primer siglo. No eran parte del Antiguo Testamento, el cual Jesús y la iglesia del primer siglo citaban constantemente. Ni Jesús ni la iglesia del principio los citó como palabra de Dios. Primera razón. Segunda, porque nunca fueron citados como escrituras con E mayúscula, o sea, escrituras divinas. Nunca fueron citadas como escrituras divinas. Los escritores judíos antiguos, quienes utilizaron la Biblia griega, tales como Filo y Josefo, se familiarizaron con los apócrifos, pero nunca los citaron como parte de la Biblia. Y Filo y Josefo, ellos no eran cristianos. Ellos eran historiadores seculares, pero ni aun ellos los citaron como escrituras sagradas. Hicieron alusión a algunos de ellos, pero como cuando uno cita un libro escrito por otra persona.
y no como cuando uno cita la Biblia. Bueno, la tercera razón por la que la iglesia protestante rechaza esos libros apócrifos es porque los líderes de la iglesia reconocían la gran diferencia que tenían con las escrituras inspiradas. La gran diferencia, hermano, existe una gran diferencia en esos escritos y los escritos inspirados. Los escritos de Melito de Sardis, Cirilo de Jerusalén y Jerónimo de Estridón muestran un reconocimiento de la diferencia entre la escritura inspirada y la escritura apócrifa. Interesante. Líderes de la iglesia reconocían que había una gran diferencia entre esos dos tipos de escritura. Cuarta razón por la que no los aceptamos: no fueron declarados autoritativos o auténticos sino hasta el siglo XVI, en el Concilio Católico de Trento, en el año 1546 después de Cristo. Hasta ahí, en ese concilio católico, fueron declarados inspirados. De ahí para atrás no eran aceptados. Amén. Y por último, contienen numerosos errores. Por eso no los aceptamos. Contienen numerosos errores. La mayoría de los eruditos creen que los libros apócrifos representan un nivel más bajo de escritura cuando los comparamos con los escritos canónicos. Contienen numerosas disparidades o errores y anacronismos o incoherencias históricas y geográficas. Amén. Y no respiran el espíritu profético que es tan evidente en los escritos canónicos. Bueno, espero que les sirva de algo este anexo. Y ahora vamos a regresar a el resumen del Nuevo Testamento. Vamos a llegar ahora al libro Los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles fue escrito por Lucas, el médico amado. Podemos decir que el Evangelio de Lucas es el volumen número 1 y el libro de los Hechos es el volumen número 2. Estos dos volúmenes fueron escritos por este maravilloso hombre de Dios. Lucas comienza el libro de los Hechos justo en el punto donde termina el Evangelio de Lucas. Si usted compara, por ejemplo, Lucas 24, 47 al 53 con Hechos capítulo 1, verso 1 al 14, se dará cuenta como que Lucas está poniendo punto y aparte en su Evangelio y luego continúa en el otro renglón con el libro de los Hechos. Es la continuación de el libro o del Evangelio de Lucas. Ambos libros fueron escritos para un noble griego que tenía una posición alta en el Imperio Romano. Este hombre se llamaba Teófilo. Y aquellos que estaban con él, no solo para Teófilo, sino también para los que estaban con él. Y Lucas lo llama excelentísimo Teófilo. Así, Lucas entonces le escribió a una sociedad griega muy culta. Su presentación del Evangelio fue para los educados, para los pensadores y aquellos que apreciaban un lenguaje pulido y detalles complicados. Los Hechos de los Apóstoles revelan la continuación del ministerio de Cristo por medio del Espíritu Santo. Realmente el libro no se debiera llamar Los Hechos de los Apóstoles, sino Los Hechos del Espíritu Santo, porque los 4 evangelios narran
los hechos de Cristo y luego los hechos narran los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Pero bueno, tiene 28 capítulos y básicamente 12 capítulos son el testimonio del ministerio de Pedro y 16 capítulos revelan el ministerio de Pablo. Bueno, vamos adelante. Epístolas Paulinas. Este es el siguiente segmento. Aleluya. Las epístolas paulinas son Romanos, Corintios, primera y segunda, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, primera y segunda. Tomando en bloque este segmento, podemos ver que contienen todas las doctrinas de la fe cristiana para ayudar al creyente a estar firme, creciendo en la obra del Señor siempre hasta llegar a la madurez que Dios desea que alcancemos. Básicamente, si tomamos en bloque este segmento, pero vamos, aunque sea un poquito por cada una de las epístolas. Pensemos en Romanos. La epístola a los Romanos contiene la doctrina de la fe cristiana basada en la vida de Abraham. Es llamada la obra maestra del Nuevo Testamento. Y básicamente podemos dividir esta epístola en dos partes. Del capítulo 1 al capítulo 12 es doctrina. Doctrina para la iglesia, como ya dije, para que la iglesia esté firme, crezca y alcance la madurez. Doctrina. Y luego del capítulo 13 al 16, Pablo trata aspectos prácticos de la vida cristiana. Aspectos prácticos de la vida cristiana. Lo que debemos hacer diariamente. Prácticos. Amén. Rápidamente vamos a Primera y Segunda Corintios. Lo tomé los dos para avanzar un poquito más. Las epístolas a los Corintios contienen enseñanzas importantísimas respecto a los dones espirituales y al amor, respecto a la resurrección de los muertos, y también revelan al Cristo compasivo y al hecho de que Él es el Dios de toda consolación. Asimismo, estas cartas nos presentan los sufrimientos del ministerio apostólico, sin la menor intención de lastimar a nadie, ni de ofender a nadie, menos con la actitud de burla, sino solamente por si alguien nos escuchase y el Señor le hablase con estas palabras. Digo que los llamados apóstoles de este tiempo debieran estudiar los sufrimientos del ministerio apostólico. Bendito sea Dios. Y medirse con ellos. Gloria sea el nombre de Jesús. Gloria sea el nombre de Jesús. Ahora lo conozco, pero hubo un hombre que influyó maravillosamente en mi vida y en el llamamiento al ministerio. Él ya murió, está en la presencia del Señor, y él se llamó Luis M. Ortiz, un predicador, un pastor, un apóstol realmente de Puerto Rico. Él fue llamado a los 10 años a aceptar a Cristo y al ministerio. Y dice que cuando él tenía
un poquito menos de 15 años, predicó su primer mensaje. Su primer mensaje. Y el primer mensaje que él predicó fue sobre la parábola del sembrador. Y pasó el jovencito a predicar, leyó la parábola del sembrador y después que la leyó, comenzó a llorar. Y a llorar y a llorar. Y dice que no sabe cuánto tiempo pasó llorando. Y después se bajó y se fue a sentar. Cuando él tenía ya 72 años, le oí decir: ese fue el mejor mensaje que prediqué en mi vida. Porque con ese mensaje el Señor estaba señalando el ministerio que iba a tener. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Y Pablo hizo eso, fue andando y llorando, sembrando la preciosa semilla. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. ¿Por dónde vamos? ¿Qué carta? Muy bien. Pasemos ahora a Gálatas. Así, aquí tenía un pequeño comentario acerca de la carta a los Gálatas. Es una fuente excelente de enseñanza para mostrar que la salvación es solamente por medio de la fe y no por las obras de la ley. Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Esto es algo que ningún musulmán podrá tener nunca. Amén. La gracia de Dios, la fe en Jesús. Vamos rápidamente a Efesios. Efesios nos muestra la profundidad, la longitud, la anchura y la altura del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pablo nos muestra en ella cómo nuestra vida debiera ser gobernada también por estas tres palabras: sentarse, andar y estar firme. Leamos primero Efesios capítulo 3, versos 17 y 18. Dice así: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Aleluya. Ahora, como dije, Pablo también nos muestra en Efesios cómo nuestra vida debiera ser gobernada por tres palabras. La primera palabra es sentarse, la segunda palabra es andar y la tercera palabra es estar firme. Miremos la primera, Efesios 2:6. Dice: y juntamente con él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Judicialmente estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Miremos la segunda, Efesios capítulo 5, verso 2, donde dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó
y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andad en amor. Y aunque hay un versículo 8 ahí, vamos a pasar a la tercera de una vez. 6:14. Estad firmes, estad firmes. Dice Efesios 6:14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Entonces, Efesios nos muestra que nuestra vida debiera ser gobernada por esas tres palabras. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Por eso debemos andar en luz y en amor. Y también debemos estar firmes. Bendito sea el Señor. Esta carta, la de Efesios, es la más divina composición del hombre. Escribió Coleridge lo siguiente: se le ha llamado la corona de los escritos de San Pablo, la reina de las epístolas y la mayor y más relevante de sus obras. W.O. Carver dijo: Efesios es la mayor pieza de la escritura en toda la historia. Bien puede ser el documento más influyente jamás escrito. Importante, la carta a los Efesios. Vayamos a Filipenses. Es la epístola del gozo. Usted puede anotar ahí 2:18, 4:1 y 4:4. Aunque Pablo está en la cárcel, él está animando a la iglesia a que se gocen, a que se regocijen. Amén. Y otra vez, regocijaos. Es la epístola del gozo. También esta carta nos muestra, importantísima, esta carta nos muestra la manera de calificar para la primera resurrección y para alcanzar la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ustedes saben que habrán dos resurrecciones: la resurrección de entre los muertos y la resurrección de los muertos. A esta, que es la primera, la palabra griega es exanastasis, la resurrección de entre los muertos, la primera resurrección. Y esta es la anastasis, la segunda resurrección. Y Filipenses nos muestra las claves para resucitar en la primera resurrección. Esas claves están en el capítulo 3, verso 10 y 11. Las leemos, miremos. 3, 10 y 11 de Filipenses. Gloria sea el nombre del Señor. Dice así: a fin de conocerle. Punto número 1. Hay que conocer a Jesús y el poder de su resurrección. Número 2. Hay que conocer el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Hay que participar de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Hay que llegar a ser semejante a Él en su muerte. Y luego dice: si en alguna manera todavía llegase a la resurrección de entre los muertos. Es la primera resurrección de entre los muertos. Porque no es cuando resucitan todos, sino una parte la resucita de entre los muertos. Es la primera resurrección. Y Pablo predicó la resurrección de los muertos. Y perdonen esta frase que es muy chapina, pero a veces se nos salen los chapinismos. Pero Pablo no le estaba tirando a la segunda resurrección.
Él estaba tirando a la primera resurrección. Él quería resucitar en la primera resurrección, porque los de la primera resurrección son los que van a reinar con Cristo 1000 años. Los de la segunda se van a perder el milenio, porque la segunda es hasta después del milenio. Y Pablo quería resucitar en la primera. Filipenses nos da las claves para participar en la primera resurrección. Y ya la vimos aquí, capítulo 3, verso 10 y 11. Vamos ahora a Colosenses. Colosenses presenta a Jesús como el magnífico Cristo de Dios, lleno de todo poder y de toda sabiduría. Colosenses capítulo 2, versículo 3 dice: en Él habita corporalmente. Leamos primero Colosenses 2:3. Míreme por favor, mi hermano. En quien están escondidos, dice Pablo, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. En Cristo está toda la sabiduría y todo el conocimiento. Y Colosenses nos lo presenta como tal: el Cristo magnífico, lleno de todo poder y de toda sabiduría. Y en Colosenses 1:19, Colosenses 1:19 dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. Cristo no es lo que dicen todas aquellas sectas que mencionamos el primer día, ¿se acuerdan? Cristo no es eso. Cristo es Dios. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pero también Colosenses nos muestra el camino a la santidad. Si alguien quiere llegar, quiere caminar hacia la santidad y llegar a la santidad, solo debe leer el capítulo 3, versos 5 al 17 de Colosenses, y ahí encontrará la senda a la santidad. Vamos adelante. Las dos cartas a los tesalonicenses. Estas nos dan entendimiento acerca de algunos acontecimientos que llevarán a la segunda venida de Cristo y al innegable hecho de que el anticristo aparecerá antes del regreso del Señor. Primera Tesalonicenses 4:13 al 15. No, 4:13 al 5:11, perdón. Nos relatan los acontecimientos de la segunda venida de Cristo. Y segunda Tesalonicenses 2:1 al 10 nos narran la aparición del anticristo antes de la venida del Señor. Como podemos ver, Dios utilizó a Pablo de una manera impresionante para establecer a su iglesia en la verdad, a fin de que no fuésemos llevados por doquier de cualquier viento de doctrina. Así que podemos decir que ningún conglomerado de personas o iglesias, ninguna otra religión tiene una base doctrinal tan sólida como la tiene el cristianismo verdadero. En ningún otro escrito se encuentra tanta revelación, tanta doctrina y tanta verdad como en la palabra de Dios. Mire este énfasis: indiscutiblemente el Dios de Israel es el verdadero Dios y la vida eterna. El Señor nuestro Jesucristo es el único medio de salvación. El bendito Espíritu Santo es la única persona que tiene el poder para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y las sagradas escrituras son la única revelación escrita de Dios en la tierra. Y el único código capaz de mostrarnos la perfecta voluntad de Dios. No hay nadie más que pueda hacer eso.
ni nada más que necesitemos para alcanzar la vida eterna. Estamos completos en Dios Padre, completos en Dios Hijo, completos en Dios Espíritu Santo, así como completos en las Sagradas Escrituras, que son la palabra de ese Dios trino y verdadero. Bendito sea el nombre de Dios. Sigamos adelante. Epístolas pastorales. Les llamamos así porque fueron escritas por Pablo a sus hijos espirituales, que eran pastores, y él era el pastor de ellos, Timoteo y Tito. Ellos eran pastores en Éfeso y en Creta respectivamente. Timoteo en Éfeso y Tito en Creta. Incluimos también aquí a Filemón, que también se puede considerar una carta pastoral. Aunque Filemón no era pastor, Pablo sí le escribe con el corazón de pastor que palpitaba en su pecho. Bueno, rápidamente miremos las cartas a Timoteo. Estas epístolas dan instrucción, dan guianza y dan ánimo al joven pastor Timoteo, quien había sido instalado en Éfeso para dirigir la iglesia que estaba en aquella ciudad. Escúchenme. Por ese tiempo Timoteo estaba un poco desanimado al ver que su anciano padre espiritual estaba preso por causa del evangelio. Eso lo dice 2 Timoteo 1:6 al 7. Leamos por favor eso. 1 Timoteo 1:6 al 7. Por lo cual le dice Pablo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Y saben desde dónde le estaba escribiendo Pablo estas palabras a Timoteo? Desde la cárcel. Desde la cárcel en Roma. Timoteo se sentía como desanimado, como triste, como deprimido, porque su padre espiritual estaba preso. Pero desde allá Pablo le levanta el ánimo con esas palabras. Estas cartas deberían ser estudiadas cuidadosamente por todo aquel que ha sido llamado a ser un pastor, ya que contienen la sabiduría celestial para pastorear a las ovejas y dirigir a puerto seguro a las congregaciones del Señor. También contienen los requisitos que Dios demanda para el obispado y para el diaconado. Sigamos adelante. Tito, también un pastor que había sido dejado por el apóstol Pablo en Creta. Pablo le escribe esta epístola dándole instrucciones concernientes a la institución de ancianos en la iglesia y a la conducta de los cristianos de todas las edades, tanto dentro de la congregación como afuera en el mundo, porque debemos dar buen testimonio dentro de la iglesia, pero también fuera de la iglesia. Y la carta de Pablo a Tito es para darle instrucciones respecto a la institución de ancianos en la iglesia y también acerca de la conducta de los cristianos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Vamos adelante. Filemón, escrita a este noble hermano que tenía la iglesia de Colosas en su casa. Es una súplica de Pablo para que este hermano reciba de vuelta a un esclavo llamado Onésimo, quien se había fugado de la casa llevándose algunas pertenencias de Filemón. Pablo se lo encontró por algún lugar a Onésimo, le habló de Cristo, lo ganó para Cristo
y comenzó a discipularlo, y se dio cuenta que había sido esclavo de su amigo Filemón y que se había escapado de su casa robándole algunas cosas. Entonces Pablo le escribe a Filemón, y hay unas palabras conmovedoras. Le dice: recíbelo de vuelta, recíbelo de vuelta. Aleluya. El nombre Onésimo significa útil. Y le dice: recíbelo de vuelta, porque si en algún tiempo no te fue útil, ahora sí te va a ser útil de aquí en adelante. Y hay una cosa hermosa. Pablo le dijo a Filemón: ¿sabes qué, Filemón? Si algo te debe, ponelo a mi cuenta. ¿Cuántos dicen amén? Y sabe que eso hizo Cristo. Nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero un día nos encontró Cristo y nos salvó y nos hizo regresar a la casa del Padre, y le dijo al Padre: Padre, si algo te debe ponlo a mi cuenta. Y Él pagó lo que nosotros debíamos. Mensaje precioso de Filemón. Ahora, énfasis: ninguna otra religión en el mundo tiene escrituras que contengan una instrucción para sus líderes, que no solamente les ayuden a ellos a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, sino que también ayuden a las congregaciones a ser establecidas firmemente en la verdad. Ninguna otra religión tiene un fundador como el Señor Jesucristo y un perito arquitecto como el apóstol Pablo. Alabado sea el nombre del Señor, y damos gracias a Él por las escrituras. Vamos adelante. Hebreos. Hebreos es una epístola muy especial, ya que está dirigida a los judíos que habían creído en el Señor Jesucristo y que habían sido dispersados por todas las naciones alrededor de Israel. Estos hermanos estaban sufriendo persecución y por ello estaban como queriendo desmayar y regresar a los ritos y ceremonias del judaísmo. Creemos que Pablo les escribe exponiéndoles de manera magistral cómo Cristo cumplió con las ofrendas del Antiguo Testamento a través de la ofrenda de su propio cuerpo ofrecido por el Espíritu Santo. El tema central del libro de Hebreos es que el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto es mejor que el Antiguo, debido a la naturaleza del sacrificio. Porque el Antiguo se basaba en el sacrificio de animales, pero el Nuevo se basa en el sacrificio de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. En contraste, el Antiguo Testamento estaba sellado con sangre de animales, la cual en su tiempo solo tipificaba la preciosa sangre del Cordero de Dios que vendría y quitaría el pecado del mundo. Pablo entonces está diciéndoles a los hebreos convertidos que no deben regresar a los ritos y ceremonias muertas del antiguo pacto, sino poner su fe en el sacrificio perfecto del nuevo pacto, que es el sacrificio de Cristo Jesús. Yo sé que vamos a terminar quizá con este resumen, pero quiero que note usted las cosas mejores que tiene el nuevo pacto delante del antiguo pacto. En el nuevo pacto, según Hebreos, y ahí está, según Hebreos, en primer lugar, Cristo
es mejor que los ángeles. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? A ninguno. Cristo es mejor que los ángeles. ¿Saben quién le dio la ley a Moisés, hermanos? ¿O cómo recibió Moisés la ley? Por medio de disposición de ángeles, dice la palabra. Pero sabe que el nuevo pacto no vino por medio de ángeles, sino por medio de Cristo. Y Cristo es superior a los ángeles. En segundo lugar, Cristo es mejor que Moisés. Cristo es mejor que Moisés. Dice Hebreos que Moisés fue fiel en la casa de Dios, y Jesús es fiel en su propia casa, la cual casa sois vosotros. Cristo es mejor que Moisés. Cristo tiene un mejor sacerdocio, porque el antiguo pacto se gobernaba por el sacerdocio arónico y levítico, pero el nuevo pacto se gobierna por el sacerdocio de Melquisedec. Cristo fue hecho sacerdote según el orden de Melquisedec. Y nosotros estamos en el sacerdocio de Cristo. Por lo tanto, somos parte del sacerdocio de Melquisedec, que es superior al sacerdocio arónico y levítico. En cuarto lugar, el nuevo pacto tiene un mejor reposo, porque el reposo que ofrecía el primer pacto era un día a la semana, pero el reposo que ofrece el nuevo pacto es un reposo eterno. El nuevo pacto tiene una mejor esperanza. La esperanza del antiguo pacto era llegar a una Canaán física. La esperanza del nuevo pacto es llegar al monte de Sión celestial. Es un mejor pacto basado sobre mejores promesas. Alabado sea el Señor. Miremos otro poquito. Este nuevo pacto tiene una mejor conciencia, porque aquella conciencia estaba solo cubierta, mas esta está purificada. Tiene un mejor sacrificio. Aquel pacto tenía el sacrificio de animales, este tiene el sacrificio del Hijo de Dios. Una mejor resurrección, como lo es la primera resurrección. Un mejor monte, aquel era un monte terrenal, nosotros tenemos un monte celestial. Una sangre que habla mejores cosas que la de Abel. El objetivo de Pablo al escribir a los judíos y a las generaciones futuras fue aclarar que el nuevo pacto era superior al antiguo pacto en todo sentido. Creo que el versículo clave de Hebreos es 11:40. Por favor, leamos 11:40 de Hebreos. Dice así: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Pasemos al capítulo 7, verso 19. Dice: pues nada perfeccionó la ley, o sea, el antiguo pacto, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Hebreos entonces nos presenta, hermanos, todas las bendiciones del nuevo pacto que son superiores a las bendiciones del antiguo pacto. Amén. Ahora,
Permítame terminar con esto. Ninguna religión, hermanos, ha proporcionado una interpretación de los eventos que están por venir, porque ninguna puede hacerlo. Solo Dios puede declarar el futuro con el poder y la capacidad de lo que ha declarado ciertamente que suceda. Al contemplar la Biblia, vemos que no hay otro libro igual en el mundo que narre lo ocurrido desde la creación, desde el principio de los cielos nuevos, desde la creación hasta el principio de los cielos nuevos. Esta es una prueba indubitable de que el cristianismo es la única religión verdadera en la cual uno puede poner su confianza en lo concerniente a la vida eterna. La vida eterna solo la podemos recibir por creer en la persona maravillosa del Señor Jesucristo. Solo por creer en que Él murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Aceptarle como nuestro único y suficiente Salvador y perseverar en sus caminos hasta el fin. Por lo tanto, debemos presentar a todos los hombres debemos presentarle a Jesucristo como el Salvador de la humanidad y animarles a que lean la Biblia como la palabra de Dios. Y nosotros, por supuesto, hagamos lo mismo. Dicen amén. Gloria al Señor. Vamos a darle gracias a Dios. Nos quedaron todavía algunos libros, pero ustedes tienen su libro de texto y la Biblia para que puedan continuar estudiando la palabra. Y tomaron notas. Y todo esto seguramente les ayudará. Además, el bendito Espíritu Santo está con ustedes. Oremos. Nuestro amado Padre Celestial, gracias te damos con todo el corazón porque nos has permitido llegar hasta este punto, Señor. Te suplicamos que las verdades que hemos estudiado sean de beneficio para tu pueblo, para tus siervos y siervas, y sea todo para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias, Dios nuestro. Amén y amén. Dios los bendiga.